Hermanos, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Decía el hermano Salomón hace 3 semanas, estar aquí al frente, creo que los nervios nunca nos dejan, ¿verdad? Y pareciera que es algo tranquilo estar aquí al frente, pero al verlos a todos de frente de verdad que imponen. Y hermanos, hay 2 formas de que se nos quiten los nervios, ¿verdad? O acostumbrarnos a estar al frente o dejar de hacerlo. Y creo que la segunda opción a esas alturas ya no es viable. Hermanos, quiero por favor, primeramente antes de empezar con el tema, quiero que me ayuden a abrir sus Biblias en el Salmo 14, por favor. Y hermanos, vamos a empezar con una oración antes que nada, por favor. Padre Santo, bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias te damos en este día porque nos das la oportunidad de estar aquí al frente, mi Dios, para exponer tu palabra, mi Dios. Por favor, Padre mío, permite que cada palabra que salga de mí, mi Dios, sea conforme a lo que tú nos enseñas, conforme a lo que tú está escrito, y nada que sea tomado de mi propio criterio, mi Dios. Por favor, bendice este momento, quítame todo nervio, mi Dios, y permite que pues todas las palabras que se expongan sean pues claras y sobre todo, mi Dios, que sea pues de bendición en la vida de cada uno de los hermanos. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestro fundamento, ¿verdad? Nuestra base bíblica, que del tema del día de hoy pues es el Salmo 14. Quiero ver pedirles que lo leamos de la siguiente manera. Las mujeres o las damas que nos lean el versículo 1, 3 y así sucesivamente, y los varones que podamos leer los versículos pares, ¿sí? ¿Sí estamos ya todos ahí, hermanos, en el Salmo 14? ¿Sí? Por favor, las damas que empiecen, por favor. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén, hermanos. Hermanos, de lo que acabamos de leer, debemos de entender cuál es el origen del problema. Y nos dice el versículo 1, dice el necio en su corazón. ¿Cuál es el problema de este punto? Aquel hombre que es necio, ¿verdad? Quisiera yo empezar con un par de preguntas, hermanos. ¿Ustedes creen que exista alguna diferencia o alguna diferencia en la problemática social de cuando se escribió el libro de los Salmos al día de hoy? ¿Qué diferencia creen ustedes que pudiera haber? Que tenemos internet, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero en verdad, ¿existirá alguna diferencia? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre necio. En el siglo X a.C., cuando estaban escribiéndose los Salmos, al 2026 después de Cristo, siguen existiendo hombres necios, siguen existiendo hombres que sirven de tropiezo para la vida de muchas personas que están dispuestas a hacer el bien. Otra pregunta, hermanos, es, ¿existirá alguna diferencia en la forma en que en ese entonces se educaban a los hijos y cómo los educamos hoy? ¿Sí existe diferencia? ¿Cuál es? Hoy en día son más permisibles y antes había más valores, más respeto. Pero
entendamos algo, hermanos, ¿verdad? Primero, están nuestros padres. Nosotros fuimos hijos. Después, nosotros somos padres. Y después están nuestros hijos. A veces nosotros no entendemos a nuestros adolescentes o a nuestros jóvenes. Y queremos que todo lo hagan bien. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿cómo eran ustedes a su edad? ¿Todo lo entendían? ¿Todo se lo decían una sola vez? Voy a poner un mal ejemplo, hermanos. Cada uno de las personas de los que dirigen, siempre nos dicen: apaguen su celular, Dios no les va a marcar ahorita ni les va a mandar mensaje. Y es una falta de respeto, lo decía hace un rato el pastor. Y empiezan a sonar los celulares. Y todos así de, pues si te están diciendo que apagues el celular, ¿por qué no lo hacemos? Y hermanos, a quien les ha sonado el celular es a los adultos. ¿Somos necios o simplemente no queremos entender? Y ahorita más adelante vamos a checar lo que significa ser necio. La diferencia en la forma en que educamos a nuestros hijos en ese entonces, en la actualidad, hermanos, no debe de haber diferencia. ¿Por qué? Porque cuando son chicos nosotros debemos de instruirlos, y cuando son niños son como esponjitas, todo lo absorben. Pero que si lo que están absorbiendo de nuestros hogares son las deficiencias que tenemos como padres, ¿qué se espera de ellos? ¿Por qué queremos corregirlos cuando son adolescentes, si cuando son niños nosotros fuimos los responsables de que ellos fueran así? La educación nace en casa, ¿verdad? ¿Por qué les hago estas preguntas, hermanos? Porque como seres humanos estamos impuestos a través de la historia a repetir las conductas. Aquellos que el pastor les dio las clases prematrimoniales, no sé si se acuerdan que en algún momento nos dio un cassette que se llamaba El rumbo de las generaciones. Jóvenes, existía algo que se llamaba cassette. De verdad, existía algo que lo regresábamos así. El punto es, ese tema del rumbo de las generaciones nos habla de romper paradigmas, ¿verdad? Normalmente, hermanos, si nosotros crecimos en un hogar de alcoholismo, si nosotros crecimos en un lugar de drogadicción, si nosotros crecimos en un lugar donde hay violencia familiar, para nosotros ese tipo de conductas van a ser normales o anormales. ¿Qué quieren que nuestros hijos repliquen cuando sean grandes? Si nosotros en casa nos dedicamos a estar hablando de la gente, nuestros hijos van a ser exactamente igual. Si nuestros hijos ven que nosotros no apoyamos, los hijos van a ser exactamente igual. Pero llega el punto en que nosotros les decimos, no seas así. Bueno, ¿con qué cara me dices que no seas así si yo te veo, si tú lo haces, si tú no actúas? Entonces, hermanos, desafortunadamente nuestros peores jueces son los hijos. Y pues el ejemplo, ¿verdad?, de lo que ven en casa. Entonces, hermanos, la pérdida de valores y de principios no nació actualmente, ni se presentó hace miles de años. Eso ha sido siempre. ¿Por qué? Porque el hombre necio siempre busca la forma de cómo no comprometerse. El hecho de no comprometerse, creemos que las responsabilidades nos van a ser menos o las consecuencias no nos van a caer. Hermanos, seamos cristianos o no cristianos, toda conducta le recae una consecuencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros creemos en Dios, hay una limitante que nos impide a estarnos portando mal. En el momento en que sabemos que existe esa limitante y aún así nosotros seguimos actuando de la misma forma, pues desafortunadamente también nos convertimos en una persona necia, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros fuimos dotados de un poder muy grande que se llama libre albedrío, ¿verdad? Este libre albedrío nos permite razonar, a diferencia de los animales, qué está bien y qué está mal. Pero ese poder o esa atribución que Dios nos dio de ese libre albedrío, muchas veces lo utilizamos
para desviarnos o inclusive, hermanos, peor aún, con ese raciocinio que nosotros tenemos, buscamos como un puente, ¿verdad? Ay, ¿cómo le puedo hacer para hacer como que estoy haciendo bien, pero que mi fin no sea el que la gente cree y que persiga algo malo, ¿verdad? Quiero poner como ejemplo la política, ¿verdad? Pareciera que todo lo hacen bien. Están embelleciendo la ciudad, existen programas, benefician a los más vulnerables, ¿verdad? Y todo parece bien. Pero cuando tú ves el fondo de que ellos reportan que gastan 5 pesos y lo único que entregan son 2, y ante la imagen de la sociedad sus conductas están bien, su fin no es el determinado para lo que la gente lo ve. Siempre existe como un beneficio propio, y aquí en México es como una idiosincrasia que tienen, ¿verdad? Siempre como un desvío de recursos. Hermanos, quiero que darles lo que yo encontré como un concepto de hombre necio. Dice: un necio no es simplemente alguien con falta de inteligencia. El término descubre a una persona que deliberadamente rechaza la sabiduría, ignora los mandamientos divinos y vive como si Dios no existiera. En consecuencia, tiene una ceguera espiritual y una obstinación en confiar en su propio criterio. ¿Qué nos dice la Biblia de un hombre necio? ¿Alguien pudiera apoyar? Hermano Víctor, ¿me puede apoyar con Proverbios 1:7? Hermanos, siempre que tengamos la duda en algo es bueno buscar en fuentes secundarias, ¿verdad? Tenemos diccionarios, tenemos algunos libros de texto, pero siempre hay que buscar en nuestra fuente primaria, que siempre va a ser la Biblia. ¿Cómo nos describe este tipo de personas? Y sobre todo, ¿qué características pueden tener aquellas personas que son consideradas como necias? Y al rato vamos a ver unos ejemplos de personas que son necias y que debemos de tener cuidado en no caer en ninguna de ellas, ¿no? Por favor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, hoy día la ciencia puede ser un avance, pero también puede ser una perdición, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a ver por qué la ciencia puede influir en beneficiarnos en nuestra vida, pero también puede ser un factor de distracción para que nosotros como hombres creamos más en nuestro propio criterio que en lo que dice la palabra de Dios. Pero también estas personas necias, hermanos, tienen algunas características. Son tercas, muestran resistencia extrema a cambiar una opinión o a considerar perspectivas distintas a las suyas, incluso ante evidencias irrefutables. Hermanos, ¿algunos se han encontrado con una persona necia? ¿Qué hacen cuando uno trata de hablar con ellos y uno trata de hacerles entender su punto de vista? ¿Qué pasa con estas personas necias? ¿Cómo nos hacen sentir? La verdad es que te desesperan. ¿Qué más te hacen sentir una persona necia? ¿Cómo? Tristeza, frustración. Hermanos, y hasta cierto desinterés, ¿verdad? Mejor le dicen: ay, mira, ¿sabes qué? Ya, quédate con tu ignorancia y me voy. Hermanos, no son ignorantes. Al contrario, hasta pareciera que su objetivo es lograr que nosotros nos retractemos de lo que les estamos diciendo, que nosotros dejemos de ser persistentes con ellos para decir: mira, mejor me voy a otro lado con mi creencia y quédate como tú. Y evitan que nosotros sigamos con nuestra forma de vida. Hay algo muy preocupante hoy en día, hermanos, no solo el hecho de que el necio niegue a Dios, sino que el necio incluso llega a cierto comportamiento que su corazón sea tan duro que haga que otras personas puedan caer en esa misma postura. Hermanos, la vida emana del corazón. Y a lo mejor va a sonar un poco absurdo, pero si nosotros nos enfrentamos
con una persona que tenga el corazón muerto, vamos a tener un poco de problemas. ¿Por qué? Esta persona que tiene el corazón muerto puede ir por todo por todos lados predicando señalando que Dios no existe. Ellos pueden señalar que desde que se alejaron de Dios o por no creer en Dios, les ha ido mucho mejor que cuando creían o no creer. Hermanos, ¿han visto a alguien que no crea en Dios y que tiene más dinero que nosotros? ¿Han conocido a alguien que no conozca de Dios o no quiera conocer de Dios que tiene mejor salud que nosotros? ¿Y no se han llegado a preguntar por qué? De verdad, hermanos, es frustrante el saber que nosotros que estamos creyendo pasamos por ciertas dificultades, por ciertas pruebas, y que aquellos que no tienen a Dios, pareciera que toda su vida es felicidad. Y a veces dice uno, pues creo que más valdría no confiar en Dios, ¿verdad? Pero hermanos, nuestra vida no se limita a la terrenal. Nuestra vida va encaminada a una promesa que Dios nos hizo de toda la vida. Entonces, el hecho de que nosotros ahorita padezcamos alguna circunstancia no quiere decir que en lo futuro o que después de la muerte, atendiendo al regalo que Dios nos tiene prometido, nosotros sigamos sufriendo. Hermanos, el concepto de necio en estas personas, les repito, no necesariamente son ignorantes. Hoy día pueden existir personas muy cultas, personas muy educadas y que tengan el arrastre de muchas personas. Hermanos, es algo preocupante que hoy día, por medio de las redes sociales, hay muchos influencers y dan su opinión, pero sin fundamentos, sin bases. Nosotros cuando les decimos a nuestros hijos, cuando vayas a opinar, primero investiga. Y cuando investigues y hagas un comentario, hazlo con fundamento. No hables al aire, no digas yo creo, yo pienso. No, yo ya investigué y la literatura o la práctica o lo que sea establece esto. ¿Por qué? Los influencers me ha tocado ver que dicen muchas tonterías. Y lo preocupante es que muchos jóvenes dicen, ay, sí es cierto. ¡Cuánta sabiduría! Y luego ni educación tienen estas personas. Entonces, si tengan luego primaria, secundaria, y todos los jóvenes, sí es cierto. ¿Por qué nunca lo había pensado así? ¿O por qué no lo he hecho así? Hermanos, es preocupante que nuestros jóvenes vean y repliquen a estas personas, ¿verdad? No sé si han visto ustedes que de repente, la verdad no sé cómo se llama, pero ponen retos. Ay, ponte una bolsa y a ver cuánto tiempo tardas sin respirar. Y lo hacen. Y si nosotros le decimos, bueno, el tiempo que estás tardando en respirar, ponte a leer la Biblia. Ay, no, mejor me pongo la bolsa. Hermanos, en verdad lo hacen. Y eso sí es preocupante, ¿verdad? Pero el hecho de que las personas sean necias o las consideremos nosotros necias no es algo nuevo. Dios ya lo preveía en su palabra. Hermana José, ¿me puede ayudar a leer Romanos 1:22, por favor? Perdón, hermana Josefina. No, acá es hermana Chapina y hermana Josefina. Y hermana Chipina, ¿me puede ayudar a buscar Mateo 13, 41 y 42? Por favor. Dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, ¿quién es una persona sabia? Que tenga mucho conocimiento, ¿verdad? Que aprenda y aprenda y aprenda, pero muchas veces este tipo de personas que saben mucho se envanecen tanto que solamente confían en lo que ellos saben y en lo que ellos dicen, no aceptan una opinión en contraria, ¿verdad? Entonces, esta gente que es muy sabia,
¿Saben cuál es una de las cualidades que tienen? Tienen mucha oratoria. Hablan de una forma tan fluida, en verdad, que todo lo que tú escuchas de ellos te convencen. Y luego todo ese convencimiento ni siquiera está encaminado a reconocer que alguien los dotó de esas capacidades, sino únicamente se dedican a alejarnos de lo principal, que es confiar en Dios y confiar únicamente en nuestras aptitudes. ¿Me ayudas, hermana, con Mateo, por favor? Se enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermana. Aquí es donde yo les comentaba. Nosotros podemos ver a personas que durante toda su vida secular están mucho mejor que nosotros y que para ellos es una mejor opción no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque entonces debo de tener limitantes en mis comportamientos. No debo de confiar en Dios porque entonces me van a quitar el 10% de mis ingresos. No debo confiar en Dios porque entonces ya no puedo tomar, o ya no le puedo pegar a mi esposa, o ya no puedo drogarme, o sea, para ellos Dios es una limitante. Entonces ellos pueden estar bien en vida, pero aquí nos dice, ¿verdad?, que una vez que ellos fallezcan van a entrar al horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Y en este momento, hermanos, nosotros vamos a tener la posibilidad de decir, había un mejor futuro, ¿verdad? Hermanos, consecuentemente a esto, cuando hablamos de Dios a las personas, debemos de tomar en cuenta una dualidad. Debemos de tomar en cuenta el momento en el que nosotros nos estamos acercando a ellos. Puede ser, hermanos, que nos acerquemos a una persona sana, con estabilidad económica, sin problemas laborales, familiares, y nos va a decir, no me digas nada, yo estoy demostrando que estoy mejor, lejos de Dios. Puede ser que nosotros nos acerquemos a personas que están pasando por alguna necesidad, que están en hospital, que sus hijos están enfermos o tienen problemas económicos, que tienen problemas laborales, y nos van a decir, ¿sabes qué? No me hables de Dios, porque si Dios existiera, ya me hubiera resuelto todos mis problemas. Nosotros cuando hablemos de Dios, con esto no quiero decir que no les testifiquemos, claro que les debemos de testificar, pero hay que buscar la forma de cómo hacerlo. Hasta eso hay que ser, yo le llamaría así, un poco políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de entender la situación en la que ellos están para que nosotros podamos causar primeramente una duda y después un convencimiento de que la palabra de Dios es lo más eficaz que ellos pueden tener en su vida. En esta dualidad que debemos de entender con estas personas, debemos de atacar su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos únicamente de hablarle a su mente, ellos van a encontrar, con ese raciocinio que nosotros tenemos, van a tratar de buscar ese puente o esa negativa del por qué creer, o buscar alguna justificación para no creer. Cuando ustedes le han testificado a alguien, nunca les han comentado, ¿y por qué si tu Dios es justo mató a tanta gente? ¿Y por qué si tu Dios es justo existen tantas guerras? ¿Qué nos están diciendo con eso? Que su mente está tratando de buscar excusas para no creer. Pero cuando ustedes les dicen, es que ¿qué crees? Que existen guerras por desobediencia del hombre, porque el hombre las ha provocado, porque siempre quiere más, en lugar de respetar lo que Dios les ha dado. Y empieza uno a crearles confusión. Cuando estamos contra un hombre necio, hermanos, no discutamos. Pero eso no quiere decir que tengamos la oportunidad de decirle qué es lo que estamos pensando. Hermanos, cuando vemos a las personas necias, tengamos cuidado y lo digo principalmente por mí, tengamos el cuidado de no convertirnos en uno de ellos. Porque podemos ser cristianos en la teoría, pero podemos llegar a ser necios en la práctica. Podemos salir de la iglesia
alimentados. Y podemos encontrarnos en otro lado y actuar como si Dios no existiera. Había una hermana que hoy día ya no se concentra, ¿verdad? Que nos la encontramos en el mercado, le dijimos, hermano, hola, buenas tardes. Híjole, hermano, aquí no me llame hermana, ¿no? Pero pues, si de aquí al mercado son 10 minutos caminando, entonces, ¿en qué momento dejamos de ser hermanos, no? Y sí, no, nada más dígame hermana en la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo podemos comportarnos de esa manera, verdad? Hermanos, podemos estar en este momento aquí sentados, podemos ser los mejores creyentes, pero en verdad que esta forma de conducta que tenemos aquí en la casa de Dios, que sea la misma que vamos a replicar fuera de ella, porque si nosotros salimos a predicar el amor de Dios, hermanos, muchas veces el amor de Dios ni siquiera lo mostramos aquí en la iglesia. ¿Cómo queremos hablarle a un extraño que el amor de Dios está morando con nosotros si no somos capaces de tenderle la mano a nuestro propio hermano de sangre? ¿Cómo somos capaces de demostrar que el amor de Dios está en nosotros si ofendemos a nuestros padres, si ofendemos a nuestros hijos, si ofendemos a nuestro cónyuge? Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque en verdad dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Ayudar a todos, pero principalmente a los hermanos en la fe. Hoy día están por hacer un evento con motivo del Mundial. Apoyemos todos, contribuyamos con lo que nos sea posible. Hermanos, pero también los exhorto. Hay una despensa que se junta cada 8, cada 15 días. Si cada uno de nosotros trajéramos un producto cada 8, cada 15 días, nos daría para repartir 4 o 5 despensas cada 15 días. Y lo triste, hermanos, triste por un lado y reconocido por otro, los que traen los productos siempre son los mismos. Y saben, son los que menos posibilidades económicas tienen. Y son los que están trayendo de manera rutinaria. Dice Gálatas 6:10, no lo busquen, hermanos, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. También la palabra de Dios dice que un necio se corrompe y hace cosas abominables. Hermanos, una persona necia no necesariamente es una persona mala o no necesariamente es una persona inculta, pero esta persona necia puede llegar a influir tanto en las personas que puede hacer que más gente se aleje de Dios, señalándole que es mejor estar lejos de Él porque no hay un compromiso ni moral ni espiritual que el hecho de creer en Dios y tener limitantes. Y eso puede perjudicarnos, hermanos. ¿Cuántas veces no salimos y ya de plano la gente, no quiero saber nada, te reciben el folleto y ya cuando ves lo están tirando, ¿no? Es un poco triste. Dice también la palabra de Dios, no hay quien haga el bien. El hombre necio, cuando permanece en el error, hermanos, cree que todo lo que hace es correcto. Cuando una persona necia cree tanto en sí mismo, es incapaz de ver una realidad de las cosas. Les voy a poner un ejemplo. No sé si vieron apenas en las noticias, ¿verdad?, que un joven estaba saltando sobre el circuito interior. Llegaba, los apuntaba, les robaba y se metía corriendo a la colonia. Al siguiente día hizo lo mismo, pero ya lo tenían identificado, van los policías y lo agarran y le dicen, no, espérense, pero si no le hace daño a nadie. Oye, está robando, ya trae un arma, es menor de edad. Sí, pero nunca lo lesionó ni le hizo nada, nada más les quitó sus cosas. Se lo llevan detenido, nuestras autoridades dicen, no hay suficientes elementos y lo sacan. Al siguiente día hace lo mismo, pero ¿qué creen que pasa en esta ocasión? Al que estaba asaltando era policía, entonces el policía le dispara y lo mata. Y entonces ahora sí vienen los padres y exigen justicia porque mataron a su hijo. Llega un momento, hermanos, que la forma en la que nosotros nos conducimos, creemos que es normal cuando no lo es. Pasó otro que no sé si apenas lo vieron o nada más los veo yo, que
el niño se robó una bocina aquí en Nezahualcóyotl. Y hermanos, bueno, por las imágenes que yo vi, quien lo detiene es los de un mototaxi, y yo no vi que el del mototaxi le hiciera nada. Sacó el teléfono y le marcó a su mamá, y su mamá le dijo, vas a ver ahorita, hijo, cuál por cuál, y llega la mamá, y cuando llega la mamá lo tienen amarrado así en un poste. Quien se lo suena, hermanos, es la mamá. Aquí en este caso la mamá sabía que estaba haciendo algo mal, y por lo que la mamá dice, pues trataba de reprenderlo y trató de hacerlo entender, pero él como hijo necio, pues simple no obedeció. Pero después de cómo lo dejó, yo espero, en verdad, hermanos, que sí haya obedecido, porque sí estuvo un poco fuerte. Dice también la palabra de Dios, hermanos, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿podemos nosotros podemos olvidarnos de Dios? En verdad que podemos. Tan es así que hay muchos hermanos que hoy día se congregaban y ya no están. ¿Pero qué creen, hermanos? Para nuestra desgracia, Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Y nos va a estar mandando señales de yo estoy aquí, y va a esperar al momento en que nosotros querramos regresar. Tenemos un canto, ¿verdad? De cuando uno es joven, uno rechaza a Dios. Cuando uno es adulto, rechaza a Dios. Pero cuando uno es viejo, empieza a tocar la puerta de Dios. Y esta siempre va a estar abierta. Hermanos, quiero señalarles 3 tipos a mi juicio, ¿verdad? Puede haber muchos más o puede haber menos. A mi juicio, quiero señalarles 3 tipos de personas necias. La primera, el que simplemente decide no creer en la existencia de Dios. 2, el que sabe de la existencia de Dios, pero simplemente decide hacer su voluntad fuera de Él. Y la tercera y más preocupante, hermanos, que a pesar de congregarnos y aceptar a Dios, nos comportamos de una manera distinta dentro de la iglesia y fuera de ella. Hoy día yo les comentaba un poco de la ciencia. Hermanos, ¿qué es la ciencia? ¿Alguien sabe qué es la ciencia? O alguien que me ayude en su celular a buscar el concepto de ciencia, por favor. Y estos 3 tipos de necios, hermanos, nosotros los podemos, puede haber más. Para mí los concentré en estos 3 tipos de personas necias. Nosotros en nuestro día a día nos podemos enfrentar a este tipo de personas. La madurez que cada uno de nosotros tenga es como se va a enfrentar con ellos. Dice en el libro de Mateo 5:45, no lo busquen, hermanos, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Hermanos, tenemos un Dios tan bondadoso que aún actúa en beneficio de aquellos que no confían en Él, que no creen en Él. Y aún así Dios les da la oportunidad de que puedan admirar lo creado por sus manos en beneficio de quienes creen en Él y de quienes no creen en Él. ¿Alguien, jóvenes, que me pueda ayudar con el concepto de ciencia, por favor? Es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente obtenidos mediante la observación, el razonamiento y la experimentación. Hermanos, nosotros escuchamos el concepto de ciencia y no descubre nada. La ciencia únicamente es la observación, la experimentación y la obtención de resultados. No crea absolutamente nada, solamente nos permite entender cómo funciona el universo. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Hermano Samuel, ¿me pudieras ayudar con Hechos 17:28, por favor?
28, por favor. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, esta parte donde dice que somos hechos un linaje suyo, hermanos, ¿algunos creen que corra por sus venas sangre azul? Y no hablo de los del Cruz Azul, porque hoy salen por todos lados, hermanos. Pero ¿alguien tendrá sangre azul? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué? Hermanos, no venimos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de entender, en un sentido figurado, que tenemos sangre azul, provenimos de un rey, hermanos. Debemos de sentirnos halagados de ser llamados hijos suyos, ¿verdad? Aunque luego algunos dijéramos, ay, este es mi hijo. Pero no, hermanos, él no se refiere hacia nosotros. Debemos de sentirnos orgullosos porque somos linajes suyos, hermanos. Esta parte última del versículo se observa el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que señala que el linaje suyo somos. No provenimos del mono, hermanos, no provenimos de una explosión, sino todo lo contrario, el linaje real, perfecto, que Dios nos ha dado. Hermanos, revisemos nuestro árbol genealógico. Y en verdad, como dice Daniel, tenemos sangre azul, hermanos, provenimos de un rey. Entonces debemos de sentirnos orgullosos. También la palabra de Dios nos dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. A Jehová no invocamos. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, porque del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hermanos, nosotros veíamos hace un momento que las personas necias se envanecen muchas veces con lo que ellos creen. Hermanos, una persona necia puede ser una persona muy fuerte, muy poderosa. Una persona necia puede llegar a causarnos hasta cierto temor. Y nosotros lo vemos a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando está Goliat y está el pueblo de Israel, ¿quién se enfrentaba a Goliat? Pero había guerreros, ¿no? Estaban personas instruidas. ¿Y por qué no se enfrentaban a Goliat? ¿Y por qué Dios escogió? Digo, la verdad no sé cómo era físicamente David, pero la Biblia medio nos describe, no era una persona fuerte, no era una persona que imponía, bueno, ni siquiera una persona instruida en armas, y aún así Dios ocupó a la persona que tal vez era la menos indicada en ese momento e hizo ganar de la forma menos pensada al pueblo de Israel y enaltecer el nombre de Dios, ¿verdad? También la palabra dice, también señala que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Es lo que muchos necios hacen con nosotros, ¿verdad? Nos intimidan, creen que no tenemos una capacidad de respuesta o que ellos quieren que nosotros respondamos de la misma forma. Si ellos nos contestan con ofensas, pues no vamos a contestar con ofensas, hermanos, ¿verdad? Es mejor retirarse. ¿Quieren discutir a golpes, hermano? Retírate. Mostremos ese ejemplo que Dios nos da de prudencia, aunque a veces, hermanos, sea muy difícil. Como ejemplo, hermanos, podríamos mencionar de estas del poderío que pueden tener las personas necias, ¿no? Estaba yo escuchando un audio y dice que una persona veía mucha necesidad en la sociedad y empezó a convocar para que le llevaran alimentos y preparar despensas para las personas que más necesitan. Y una persona se burla de ella y le dice, no vas a conseguir nada, sigue pidiendo, nadie te va a hacer caso. Llega una persona con mucho dinero y le dice a una de sus acompañantes, compra la despensa más grande y ve y entrégala
pero dile que se la manda el diablo. ¿Cómo creen? Entrega todo lo que la señora pide y dile que se la manda el diablo. Hace lo propio, lleva todos los alimentos que ella necesitaba y le dice, ¿nunca me vas a preguntar quién te lo manda? Y le dice, no, perdón, ¿quién me lo manda? Te lo manda el diablo. Y dice, ay, gracias a Dios. ¿Pero por qué le das gracias a Dios si te lo manda el diablo? Y dice, porque cuando Dios da una instrucción, hasta el diablo obedece. Hermanos, estamos del lado del más poderoso. No temamos, hermanos, cuando nos enfrentemos a problemas. ¿Que podemos caer? Sí, hermanos, sí podemos caer. Realidades podemos caer. Realidades nos debemos de levantar. Entonces, seamos ejemplo, hermanos, donde quiera que estemos. Dice la palabra de Dios también, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y alegrará a Israel. Aquí, hermanos, de verdad vemos nuevamente la bendición de confiar en un Dios, ¿verdad? Porque David, como escritor de este salmo, sabemos que pasó por momentos muy complicados, tal vez muchos por culpa de él, ¿verdad? Porque Dios lo tenía en gran estima y para Dios era un ejemplo, pero él se empeñaba en cometer errores y aún así Dios fue tan bueno que le preservó todavía su vida, ¿verdad? En estos versículos dice que Dios hiciera volver. No dice que ojalá Dios quiera, que si en algún momento Dios lo haga, dice Dios lo va a hacer volver. Hermanos, nuestro Dios nos conoce tanto, hermanos, que sabe que podemos caer una y otra vez. Hermanos, ¿qué hacen ustedes cuando le dicen a sus hijos una y otra vez que hagan las cosas y no obedecen? ¿Qué hacen? ¿Nadie tiene hijos? A veces nos desesperamos porque les decimos, te estoy diciendo que no lo hagas y a pesar de que te digo, lo haces. O te estoy diciendo, haz las siguientes cosas y no las haces. Hermanos, nosotros como adultos nos desesperamos de nuestros hijos porque no nos obedecen. Pues ¿qué creen, hermanos? Que también Dios se desespera de nosotros porque no obedecemos. Y no solamente nos lo señala en el... Pastor, ¿pudiéramos proyectar el primero? Dios sabe cómo caemos o cómo somos necios, que en la Biblia no nos lo repite una sola vez, nos la repite dos. Y en este momento estamos leyendo el Salmo 14, pero podemos checar qué dice el Salmo 53. ¿Qué diferencias sustanciales podemos encontrar? Lo que nos dice en el 14 y el 53. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Porque Dios se equivocó? Porque Dios dijo, ay, creo que esto no lo había escrito, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a repetir, ¿no? O déjalo hago. Hermanos, le pasemos a serio, hermanos, dice exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo dice? Porque luego no entendemos, ¿verdad? Porque luego somos necios nosotros mismos en poder atender lo que Dios nos está indicando. Hasta ahí, pastor. Uno de los grandes problemas, como lo veíamos hace rato, sí, pastor, perdóneme, así ya donde empieza lo del cuadro, a manera de conclusión, hermanos, espero, ¿cómo dicen? Espero no darme un balazo yo mismo, ¿verdad? Y caer en errores. Uno de los principales problemas en que muchas personas ya no confían en Dios es porque dicen que la ciencia ha sobrepasado el entendimiento de las personas. Hace un rato nos hicieron favor de leernos el concepto de ciencia, y la ciencia no es más que el conjunto de pasos concatenados cuya observación, experimentación nos lleva a un resultado. Entonces veamos, jóvenes, ¿qué es el método científico? Jóvenes, pues déjalos que participen porque los jóvenes no hablan.
y son los que van a la escuela. Entonces, jóvenes, ¿qué es el método científico? Hermana América. Entonces, esas regularidades que se dan no son a veces tan observables. Entonces, la ciencia, a través de la observación y la experimentación, va a descubrir esas regularidades científicas y las va volviendo leyes, porque siempre habrá cada 12 meses en ley. Y hermanos, como la ciencia muchas veces está distrayendo nuestra atención, ¿verdad? O nuestro reconocimiento a Dios, también quiero hablarles de un fundamento legal, ¿verdad? El método científico se basa con repeticiones. Repito, hasta que me da un resultado. Pero este resultado puede tener variables. Dónde se hace, cómo se hace, la temperatura, las cantidades, la época del año. Son variables que el método científico puede tener. En un fundamento legal nos basamos en métodos probatorios y solamente ocurre una vez. No podemos hacer repeticiones. Es decir, Jesucristo murió una sola vez. Hoy día podemos hacer, ¿cómo le llaman? Dramatización de hechos. Cómo murió, quiénes estaban, y aparecen así, están los actores. Hermanos, a las personas no las podemos revivir y volverlas a matar para saber cómo murieron. Y yo por eso, un poquito más abajo, pastor, por favor. No, perdón, arriba, es que estoy un poco... Donde estaba el título así, por favor. Nosotros vemos que el método científico es el conjunto de pasos para generar el conocimiento objetivo, verificable, con la finalidad de reducir sesgos y errores humanos, que es la observación, la experimentación y el resultado. El fundamento legal son únicamente los medios probatorios y se somete a un solo acto. Pueden ser miles de ejemplos. Yo quise poner la identificación de un tornado. ¿Podemos bajarle un poquito, pastor? Y del otro lado estoy poniendo la vida de Jesucristo. Nosotros tenemos como uno de los elementos del método científico, tenemos la observación, que es verificar, en este caso los tornados, en qué lugares se presentan, porque no se presentan ni en todos lados, ni en todas las épocas del año. Y del otro lado pongo que Jesucristo solamente murió una vez y no es posible repetir el hecho. Hermano Alfredo, ¿me puedes ayudar con Lucas 23:46? Y hermano Daniel, ¿me puedes ayudar con Juan 19:30, por favor? Entonces, hermanos, lo único que pretendo con esto es señalarles que la ciencia, si bien es cierto, no está peleada con la evolución del hombre por descubrir nuevas cosas. La ciencia nos ayuda a descubrir, no a crear. Entonces, si van a utilizar la ciencia para descubrir nuevas cosas, bueno, es porque ya están creadas, ¿verdad? Les pongo como ejemplo la tabla periódica de los elementos. ¿La crearon o la descubrieron? Nadie creó un gas nuevo, lo descubrieron. Entonces, aceptemos la ciencia como avances científicos o tecnológicos, mas no como un método para desviarnos de lo que Dios creó para nosotros. ¿Me apoyas, por favor? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró, por favor. Cuando Jesús iba tomando el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, en estos versículos nos habla el preámbulo a la muerte de Jesús. Nunca nos dicen, en toda la Biblia no nos dicen que cuando resucitó Jesucristo volvió a morir. No muere una persona dos veces en su vida, ¿verdad? El siguiente planteamiento es otro de los elementos del método científico, es el planteamiento del problema. ¿Por qué se forman los tornados? Y
como forma de acreditar que existió Jesucristo, están los testimoniales de su existencia, que es el fundamento legal, ¿verdad? Nosotros podemos ver en cada uno de los libros del Nuevo Testamento la existencia de Dios, personas que vivieron y convivieron con Jesucristo durante su tiempo aquí en la tierra. Y nosotros, hermanos, podemos, en materia legal, existen dos tipos de testigos: aquellos testigos que son directos y los testigos que son indirectos. Indirectos son los que están directamente con la persona, y los indirectos son tal vez quienes leyeron de Jesucristo o quienes escucharon de Jesucristo sin haberlo conocido. Entonces nosotros tenemos testimoniales fiables, confiables y fidedignas de que Jesucristo existió aquí en la tierra. ¿Podemos subirle un poquito, pastor? El método científico tiene una investigación previa, que es un análisis de origen de los efectos de los tornados y las consecuencias, es decir, qué elementos pueden originar un tornado, si es la temperatura, si es el aire, si es mil cosas que suceden con ellos. No es algo que se esté descubriendo, es algo que ya existe y que está por temporadas. Y tenemos la documentación de su existencia. Yo le decía, los evangelios hablan de Jesucristo, de cada una de las cosas que hizo. Entonces son cosas tangibles y reales, pero que dejaron constancia de su existencia, pero no pueden estarse repitiendo. Subimos un poquito más, pastor. Viene la formulación de hipótesis. Solo se forma si la corriente de aire es ascendente y existe diferencia de temperatura con el aire descendente. Hermanos, aquí podemos ver que los tornados, decían, originalmente son a campo abierto, pero también se forman en el mar. Y si en ambos casos la temperatura tiene que ser igual en la tierra como en el mar, son factores que ellos van experimentando y que pueden ir variando de acuerdo a donde estén. Para nosotros confiar y creer que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tenemos fuentes no cristianas. Y tenemos un libro de Tácito en el 116 que yo les hablaba de testimoniales indirectas. En sus escritos dice que mencionan que Jesucristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. ¿Podemos subirle un poquito, pastor? Y también están las escrituras de Plinio, el joven, 112 años después de Cristo. Dice, carta al emperador Trajano, señala a los primeros cristianos que adoraron a Cristo. Flavio Josefo, 93 años después de Cristo, Antigüedades Judías, es su escritura, se refiere a Jesús como el hombre sabio y hombre maestro. Entonces, son personas que ya no convivieron con Jesús, pero saben de fuentes primarias que Él existió. Y tenemos la experimentación, ¿verdad? Decían que en los tornados ya está en un laboratorio, se pueden manejar las variables poniendo las temperaturas del calor y todo este rollo, pero son variables que se pueden reproducir en un lugar en otro. Y nosotros vemos nombres en la Biblia que están identificados al día de hoy. Es uno de los lugares que se señalan en las pruebas documentales, en los libros, al día de hoy existen. Sabemos que existe Egipto, sabemos que existe Jerusalén, Roma, Montenegro, Éfeso, Damasco. Hermanos, las ciudades que están descritas hace miles de años, al día de hoy persisten. Entonces, la Biblia está conformada por datos reales sobre momentos históricos que nosotros no tenemos una forma de refutar su inexistencia. En el número 6 está el análisis de datos. Se verifica la velocidad del aire y la temperatura promedio que pueden originar los tornados. Y nosotros en materia legal podemos señalar evidencias físicas. Dice, son las descripciones documentales, tenemos los libros, de aquellas personas que vivieron o convivieron de manera personal y directa con Jesucristo. Existió una cruz, un letrero, una corona. Las descripciones cristianas y no cristianas dicen que existió un manto sagrado, que dicen que al día de hoy se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista. Podemos
debatir si el manto sagrado es el verídico o no es el verídico. Eso lo podemos debatir. Lo que no podemos debatir es que ese manto está señalado en la Biblia, que cubrió a Jesucristo, que tuvo un objetivo, y es una muestra física de que si es materialmente o no lo es irrelevante. La Biblia nos dice que efectivamente existió ese manto. Como último punto, la conclusión y comunicación. Aquí podemos ver que el método científico, después de hacer muchas variantes, nos puede dar un resultado. Pero hermanos, de todas estas variantes, los científicos no crearon nada. Únicamente replicaron, únicamente experimentaron, observaron y llegaron a un resultado. Y en materia legal se emite una resolución o sentencia para determinar la existencia de los actos, ¿verdad? En este caso, los jueces o quienes determinen su existencia tienen que valorar todos los medios probatorios para saber si existió o no existió Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Levítico dan muchas reglas del derecho, que estas reglas fueron replicadas por los romanos, y en una de estas reglas se castigaba a los falsos testigos, ¿verdad? Les imponían sanciones. Entonces la sociedad estaba impuesta a que no debía de mentir o de blasfemar. Y los hallazgos de pruebas físicas también son valorados, y la existencia de los lugares. ¿Por qué les quise preparar esto, hermanos? Porque si la ciencia y los avances tecnológicos hacen pensar que no necesitamos a Dios porque nosotros estamos descubriendo cosas, estamos equivocados, hermanos. Nosotros podemos debatir de manera legal o jurídica mediante medios de prueba fidedignos que Dios sí existió. Dios no está peleado con la ciencia, no, hermanos, porque Él nos dio la capacidad y raciocinio para ir descubriendo. Hermanos, nosotros en la actualidad, si le damos todo a nuestros hijos, ¿lo valorarán? Si nosotros les damos para gastar 20 pesos y de la noche a la mañana le damos 40, ¿valorarán el sacrificio que están haciendo ustedes o estamos haciendo nosotros por darles más para que ellos estén mejor? Pues también Dios, hermanos, Dios nos da los elementos y también nos dice: esfuércense, hagan, descubran que todo lo que está creado lo hice para ustedes. A manera de, para terminar, hermanos, estábamos los lunes en una clase de la historia de la iglesia, y el hermano Rogelio Pacheco nos decía: no te jactes de tener una sana doctrina si no estás dispuesto a vivir en esa sana doctrina. Hermanos, estamos como cristianos impuestos a hacer el bien sin importar a quién, aunque parezca muy un refrito, sin importar a quién. Hermanos, volteemos a ver a cada uno de sus lados. ¿Qué hermano está a nuestro lado? Preguntémosle si tienen alguna necesidad. No seamos hermanos necios en no querer apoyar. Hermanos, si Dios te dio 1 peso, 2 pesos, 100 pesos, no te los dio para que nos vanagloriemos de aquellos que no los tienen. Nos lo dio para compartir, para dar y demostrar que Dios no nos ha hecho necios. Gracias, hermano. ¿Alguna duda, hermanos? Perdón. Ay, qué bueno, hermanos. Se los agradezco mucho. Hermanos, de verdad, les doy las gracias por estar atentos. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.